Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P40 Lite versus al Redmi Note 9 Pro. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El diseño del Huawei P40 Lite es un avance a lo que se ha presentado con anteriores modelos. Los acabados de este dispositivo son en cristal, tanto en la parte trasera como en la frontal, con toques de aluminio en todos sus marcos. Aquí cabe señalar que la trasera está fabricada con capas de cristal curvo, lo que le da una sensación más parecida al plástico que al cristal. Y gracias a este acabado, el Huawei P40 Lite es agradable al tacto y no muy resbaladizo, aunque eso sí, es un imán para las huellas. Pero por fortuna, la caja incluye una funda transparente que ayuda tanto con el agarre como a cuidar y proteger sus acabados. Una de las novedades de este terminal es el sensor de huellas ubicado en el lateral derecho, que también sirve para prender y apagar el dispositivo. Cabe señalar que el sensor de huellas funciona de maravilla, es rápido y preciso. Sumado a esto, la sensación en mano me pareció agradable, es cómodo de sostener con una mano y ni se diga con dos. Posee un agujero en el panel frontal ubicado en la parte superior izquierda, que aloja la cámara frontal. Algo que a modo personal me parece agradable si lo comparamos con el notch frontal que nos quita una buena experiencia de visualización. Este celular posee unos marcos reducidos, pero que pueden mejorarse en la parte inferior, teniendo en cuenta que no cuenta con botones de navegación en su pantalla y se maneja mejor con los gestos preestablecidos. Algo característico del diseño es que cambia la ubicación de sus cámaras traseras a un pequeño recuadro, algo que se volvió tendencia en los lanzamientos del año 2020. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack para tus auriculares. En sus dimensiones nos toparemos con 159.2 por 76.3 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El elemento de diseño más distintivo y diferente que tiene este Redmi Note 9 Pro tiene que ser el panel posterior del teléfono. Atrás quedó el degradado y en su lugar obtienes un panel muy brillante con protección Gorilla Glass 5. Por supuesto, esto lo convierte en un imán de huellas dactilares y rasguños, así que mi recomendación es una funda protectora para evitar cualquier inconveniente. Una gran variante en este dispositivo es el cambio a un lector de huellas digitales montado lateralmente. Este está integrado en la tecla de encendido y a pesar de que en el pasado me topé con unos sensores que en esta posición son algo decepcionantes, este Redmi Note 9 Pro es extremadamente rápido para desbloquear el teléfono. El botón está colocado intuitivamente y es muy fácil de alcanzar, incluso con una sola mano. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es el control de volumen no segmentado. Se coloca demasiado arriba, por lo que alcanzarlo es casi imposible sin agarrar el teléfono con las dos manos o moverlo torpemente. En la parte inferior tenemos el altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el tan aclamado jack de 3.5 milímetros, el cual está en vía de extinción por si no te habías dado cuenta. La sensación en mano no es tan agradable para su gran tamaño, pero tampoco es decepcionante, yo diría que terminas acostumbrándote. Eso sí, es de recalcar que este dispositivo es más pesado que otros de su misma gama. Si lo vemos de frente, podemos apreciar que tiene unos marcos agradecidos y delgados, menos en el borde inferior, que es un poco más ancho, además de tener un agujero en la parte central donde se ubica el sensor para su cámara frontal, el cual debo reconocer me agrada más que el notch que nos ocupaba más espacio. En sus dimensiones tenemos 165.8 por 76.7 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. En el Huawei P40 Lite tenemos un procesador de marca de la casa, concretamente el Kirin 810 octa-core que corre a 2.27 GHz, acompañado de una GPU Mali G52 MP6. Es un buen chip para el precio que estamos pagando por el dispositivo. Con esa base la experiencia prometía ser buena y así ha sido. El terminal no sufre de retrasos ni tirones evidentes y podemos hacer un uso completo del terminal con una buena fluidez, tanto en la multitarea como en juegos de gran demanda gráfica. Y aquí tenemos un punto a resaltar, y es que existen juegos que no son compatibles con el dispositivo, no tanto por las especificaciones, sino por el hecho de no tener el respaldo de Google, un problema que se evidenció más en el año 2020.
Sin embargo, quitando esto de la ecuación, tenemos un celular que no es el más potente del mercado, pero para juegos como Free Fire podrás jugar con una configuración de gráficos alta, sin ningún tipo de problema ni caída en fotogramas por segundo. Además, el tiempo que estuve jugando con él no se calentó ni tampoco fue incómodo de manipular. Ya en aplicaciones de uso cotidiano tenemos el mismo inconveniente mencionado anteriormente, y es que no podrás ejecutar aplicaciones de Google, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre otras. Estas aplicaciones las podrás usar únicamente utilizando el navegador de Huawei. Sin embargo, las redes sociales y demás sí podrás instalarlas por la tienda oficial de esta empresa, las cuales se ejecutan rápidamente. Podrás utilizar varias en la multitarea, sin ningún tipo de inconveniente o retraso, ya que el procesador en ese sentido funciona bastante bien. En esta oportunidad, el Redmi Note 9 Pro contará con el procesador Snapdragon 720G octa-core que corre a 2.3 GHz, cambiando del chip MediaTek que tenía en su versión anterior, es decir, el Redmi Note 8 Pro. Con este cambio varía un poco su rendimiento, ya que según Antutu, el procesador de su antecesor era mejor. Este procesador del Redmi Note 9 Pro es acompañado de una GPU Adreno 618. En términos de rendimiento en el día a día, con un uso normal es más que suficiente. Las transiciones entre aplicaciones es bastante buena y casi no tiene lag ni ralentización de ningún tipo, e incluso cuando tienes más de 4 aplicaciones abiertas en la multitarea. En juegos o títulos exigentes, ya sea PUBG Mobile, Free Fire o el de tu preferencia, el dispositivo logró ejecutarse con las gráficas altas. Tiene un buen desempeño, pero en esta configuración muy de vez en cuando te toparás con cierta caída en fotogramas por segundo, así que lo recomendable es que si deseas jugar un rato cierres todas las aplicaciones y dejes solo abierta la del juego. De esta forma evitarás que aparezca este pequeño percance. Se calienta si juegas mucho tiempo, no es una temperatura demasiado elevada, o por lo menos para mí no fue incómodo para seguir jugando un rato. Este es uno de los apartados que sacan la cara por el P40 Lite, en donde el trabajo de optimización de Huawei se vuelve a ver, y es que estamos ante una capacidad de 4200 mAh, que nos dará más de un día de autonomía sin problemas. En pruebas de pantalla activa, reproduciendo contenido multimedia al brillo máximo, nos dio una autonomía de 7 horas y 20 minutos aproximadamente, que si bien no es lo mejor del mercado, sí te dará muchas horas de entretenimiento visual. Aunque esto puede bajar un poco dependiendo del uso que le des, ya sea con juegos de gran demanda o múltiples funciones al tiempo, ya que esto puede reducir aún más su autonomía. Pero lo que sin duda es uno de los puntos más fuertes es la incorporación de un eficiente sistema de carga rápida de 40 watts. Con el cargador que se incluye en la caja nos permitió cargar del 0 al 100% en poco menos de una hora, algo muy positivo y que sin duda debemos agradecer. Pero no todo es color de rosa, ya que existe un pequeño lunar, y es que algunas aplicaciones se deben conseguir por vías externas, las cuales al no estar optimizadas para el Huawei P40 Lite representan un consumo energético elevado. En mi caso sucedió con Apple Music y Spotify, las cuales no están disponibles en la tienda de Huawei, y tuve que bajar el APK de forma directa, algo que sin duda bajará de forma considerable la autonomía de este equipo. Algo gratificante de este terminal Redmi Note 9 Pro es su gran batería de 5020 mAh de capacidad, que viene acompañado de un buen cargador que permite carga rápida de 30 watts. Te da unos tiempos bastante buenos, superando incluso a otros de su competencia. La autonomía del dispositivo en pruebas de pantalla activa con un brillo máximo fue de 11 horas, casi exactamente la misma que arrojó el Redmi Note 9, siendo este un terminal inferior, pero que lleva la misma batería. Esta autonomía es más que suficiente para pasar del día de uso e incluso llegar al segundo con bastante carga, con un uso normal, navegando, revisando correo, redes sociales, etc. Pero si te vas a poner a jugar todo el día, obviamente eso va a caer de gran medida, ya que con esas configuraciones utiliza casi todos los recursos del terminal y por ende menos autonomía. Este es un apartado que saca la cara por los celulares de Xiaomi, ya que solo he visto este tipo de capacidades en esta empresa y en Samsung. El P40 Lite utiliza una pantalla con una diagonal de 6.4 pulgadas, con un panel IPS LCD. La resolución de la pantalla es Full HD Plus de 2310 x 1080 píxeles y la densidad es de 398. La pantalla aquí es buena, con colores intensos y buen contraste. El brillo por supuesto no es sorprendente, pero al aire libre la información sigue siendo legible.
También es agradable usarlo en la oscuridad, ya que el brillo mínimo no produce fastidio a los ojos directamente. La reproducción del color se puede ajustar eligiendo uno de los dos ajustes preestablecidos, con colores naturales o saturados. Personalmente utilicé la primera opción, pero la temperatura del color se puede ajustar. Sin embargo, la pantalla se muestra particularmente bien con ciertos ángulos. Los tonos oscuros se vuelven demasiado grises, pero solo con una desviación diagonal, que rara vez ocurre en la realidad. La pantalla tiene una perforación en la parte superior izquierda para la cámara frontal, la cual tendrá sus fans y detractores, pero al menos es una solución que no entorpece mucho la visualización del contenido. Respecto a esto, tenemos la opción de ajustar cómo se verá el contenido en la pantalla completa, donde podremos elegir una barra negra a lo largo de esa perforación, pero aquí será al gusto de cada persona. Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo resolución inteligente de la misma, que ajusta automáticamente entre alta y baja para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en forma manual y escoger nosotros la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, protegidos con Gorilla Glass 5. El panel es correcto en cuanto a contrastes y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Hablando del aprovechamiento del frontal, en este caso vemos que la pantalla ocupa un 84.6% del mismo, lo cual no está mal para un móvil de gama media, teniendo en cuenta que los marcos laterales y superior son relativamente delgados y que posee un agujero central que guarda la cámara frontal. El brillo máximo es de 450 nits, con lo cual hemos echado en falta un poco más de intensidad cuando estamos en exteriores, pero que en interiores la cosa cambia, ya que el ajuste de brillo automático queda demasiado alto y podría corregirse para que mejores el ahorro energético. Este panel, pese a no ser AMOLED, me gustó, ya que te brinda colores interesantes, no tan saturados ni tampoco tan fríos ni cálidos, aunque si lo consideras de esta forma, puedes modificarlo directamente en la configuración de su panel. El Huawei P40 Lite presume de un módulo de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañada de un sensor de 8 con gran angular y dos más de 2 megapíxeles cada una, donde una es para la lente macro y otra para captar el fondo y ofrecer el efecto desenfocado. Lo que le faltaría al P40 Lite es el telefoto, y es que aunque la interfaz nos diga que tenemos un zoom de 2x a 6x, se trata de aumentos digitales y no ópticos, cuyos resultados dejan mucho que desear al ver los detalles en cada foto. Otro punto que hay que mencionar es que ninguna cámara tiene estabilizador óptico, lo que hará que tengamos cierta vibración en los videos si hay mucho movimiento, incluso algunas fotos si nos movemos justo al disparar. En general, los resultados de las cámaras son normales, con buena reproducción de color, nitidez y textura, pero con suficiente iluminación, ya que en escenarios oscuros el procesado de Huawei hace que tengamos ruido y una especie de suavizado que hace que las fotos luzcan demasiado artificial. Aquí tendremos mejores resultados si decidimos usar la cámara en modo manual, ya que la interpretación de la escena por parte del dispositivo usando la inteligencia artificial a veces no es la correcta. Algo similar ocurre con el desenfoque automático, el cual a veces es lento y poco acertado, más cuando hay varios objetos en la escena. Un punto que resulta curioso es que el modo retrato solo es capaz de reconocer rostros humanos y de muñecos, por lo que no podremos usarlo en objetos o mascotas. Una decisión extraña cuando hoy en día varios smartphones permiten jugar con el desenfoque en varios escenarios más allá de los rostros. Por otro lado, el modo noche será un gran aliado si aprovechamos sus posibilidades, ya que al disparar nos permite tener hasta 6 segundos de exposición de forma automática, algo que mejora de forma sobresaliente la nitidez en las fotos. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, la cual funciona adecuadamente, reconoce el rostro incluso llevando gafas. El Redmi Note 9 Pro continúa con una configuración de cámara cuádruple que incluye un sensor ultra amplio de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así como un sensor macro de 5, bastante cuestionable, estos dos últimos con una apertura focal 2.4. El tirador principal esta vez, sin embargo, es un sensor Samsung de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Con estas cámaras puedes obtener unas instantáneas buenas, me agradaron bastante porque superaron mis expectativas. La mayoría de las veces la temperatura del color y el balance de blanco son precisos, lo cual es muy bueno en una fotografía.
El rango dinámico tampoco es tan malo, pero no todos los detalles se retienen en las sombras. Sin embargo, hay una cierta suavidad en las imágenes capturadas con este terminal, pero faltan detalles a nivel de superficie en muchas imágenes. Aunque debemos reconocer que en algunas tomas se puede apreciar mucho ruido, que es notable al acercar las fotografías. Mientras tanto, Xiaomi ha hecho un trabajo particularmente bueno al optimizar el modo retrato, y el teléfono hace un trabajo fantástico en la detección de bordes, creando un desenfoque de aspecto natural. Sin embargo, el modo nocturno es donde el Redmi Note 9 Pro se tambalea, pero no cae, ya que sus resultados me parecen correctos para su rango de precio. Realza los colores de la luz de cierta forma que agrada a simple vista, ya que tienes que ser muy detallado para apreciar los errores que presenta, que son muy pocos. Aún así, la imagen está lejos de ser digna de elogio, pues a pesar de que superó mis expectativas, está claro que no son los mejores sensores del mercado para la gama, e incluso el hardware de la competencia Realme destruye al Note 9 Pro en este sentido. Por otro lado, la cámara frontal de 16 megapíxeles se comporta bien, nos brinda imágenes nítidas, con un buen nivel de detalle, pero tampoco es de las mejores. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con un reconocimiento facial, que en esta oportunidad fue más preciso que en el Redmi Note 9, aunque sigue siendo algo por mejorar por parte de esta compañía. Para el P40 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Redmi Note 9 Pro nos toparemos con dos versiones, de 4 y 6 GB, aunque es más fácil encontrar su versión de 6, o bueno, por lo menos en Colombia. En el P40 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Redmi Note 9 Pro contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El P40 Lite le gana al Redmi Note 9 Pro únicamente en procesador. Por su parte, el Redmi Note 9 Pro le gana al Huawei P40 Lite en los siguientes aspectos: diseño, batería, pantalla, cámara, RAM, almacenamiento y precio. Este enfrentamiento es bastante interesante, pues como es costumbre, nuevamente un dispositivo de Xiaomi le da una paliza a un rival que es mucho más costoso, y en este caso la víctima fue el P40 Lite, quien únicamente queda relegado con el apartado de procesador, que es importante, pero si hacemos la suma, el Redmi Note 9 Pro se lleva todos los demás puntos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.